se entristeció y lloró. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Después el Señor muere, resucita y se le aparece a Pedro y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y en la tercera vez dice que Pedro se entristeció y dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces pasaron unos cuantos días. Dice la Biblia que pasaron alrededor de 40 días, y en un momento Pedro, junto con otras 500 personas, estaban en un lugar llamado el aposento alto, orando, esperando la promesa de Jesús. Cuando que Jesús les prometió que iba a venir un consolador, iba a venir el Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu Santo sobre ellos, y dice que la gente se maravillaba porque aquellas personas hablaban las lenguas de todas aquellas personas, porque había una fiesta solemne en aquel tiempo. Y Pedro, lejos de ser ya lleno del Espíritu Santo, lejos de haber sido aquel Pedro que salió huyendo, aquel Pedro que negó a Jesús y que lo maldijo, porque así dice la Biblia, pero no se suicidó como Judas. Pedro dice que puesto en pie les empezó a hablar, varones israelitas, y les empezó a decir: este Jesús al que ustedes mataron, ciertamente es el que hablaba las Escrituras. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro predicaba, los corazones de aquellas personas se apachurraban, se compugían. Y en ese día, en la primera predicación de Pedro, se convirtieron a Cristo 3,000 personas. Más adelante, Pedro volvió a predicar y la Biblia registra que se convirtieron 5,000 personas. 8,000 personas se convirtieron a Cristo por la predicación de Pedro. ¿Cuánta gente no se hubiera convertido si Judas se hubiera arrepentido? El apóstol que más trabajo hizo fue el apóstol Pablo. Fundó muchas iglesias, fue un misionero tremendo, fue un varón que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis dice que retengas lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? Pablo declara en la Escritura que dice: yo como amortiguo fui el último de los 12, porque había alguien que tenía que ocupar el lugar de Judas. Y qué triste que todo ese trabajo, ese privilegio que se le dio a Pablo, no era para Pablo, era para Judas. Pero Judas lo despreció. ¿Cómo? 1, vendiendo al Señor; 2, quitándose la vida. En esta noche, varones, no está muy larga la predicación. En esta noche el Señor ministrará mi corazón, y voy a cerrar con otra historia, pero primero les voy a hacer 2 preguntas. ¿Cómo quién quiere ser? ¿Como Judas, un cobarde que huye y tarde o temprano por la vida de pecado? A lo mejor no te vas a suicidar, no me voy a suicidar, pero por esa vida de pecado, tristemente, ya no hay salvación, porque tú y yo ya conocemos la palabra de Dios. Vamos a actuar como Judas y vamos a correr para irnos un día a aquel lugar de condenación llamado infierno, o vamos a ser como Pedro, vamos a ser valientes y vamos a esperar esa llenura, esa administración del Espíritu Santo para poder salir a decirle al mundo, a nuestra familia, a nuestros compañeros, amigos, conocidos, incluso aquí dentro del anexo, que hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que quiere cambiar tu vida, que quiere transformar tu familia. Amén. ¿Qué postura vas a tomar, varón? Cierro con esta historia. Dice la palabra de Dios, no recuerdo en qué evangelio, pero dice que venía un hombre bajando de Israel a Jericó. Y dice que en el camino fue tomado por ladrones y fue herido de muerte. Y dice que estaba el hombre tirado, herido, y que pasó un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Y luego dicen que pasó un levita y que lo miró y pasó de largo. Pero también dice que después pasó un samaritano y que se detuvo y lo vio que estaba herido y dijo, dice la Escritura, que limpiando sus heridas con vino y suavizándolas con aceite, dice que las subió en su caballo, en su bestia, y lo llevó a un mesón, a un lugar donde curaban a la gente que era herida, como un tipo hospital. Y que aquel samaritano le dijo al mesonero, dijo, ¿sabes qué? Te voy a pagar, necesito que lo cures, y voy de camino y de regreso, si te debo algo te lo voy a pagar, pero cúralo. Aún dentro de la iglesia cristiana, varones, te vas a topar gente como aquel sacerdote que conoce la ley de Dios, que sabe la ley de Dios, pero que no se mueve a misericordia. El sacerdote ahorita en el tiempo actual es un pastor, un evangelista, un maestro, una persona que tiene un cargo en la iglesia. ¿Sí? Después dice que pasó un levita es una persona que le canta a Dios,
dentro de una congregación. Dice que también pasó un levita y no se fue movido a misericordia. ¿Sí? Uno entiende que hay cargos en la iglesia, pero antes que esos cargos está la misericordia, porque Dios dice que nos movamos a misericordia. Después pasó un samaritano que no era del pueblo de Dios. Es más, incluso el pueblo de Dios los aborrecían y como que los tenían de lejitos, porque era gente, los consideraban como gente inmunda, gente sucia. Pero aquel samaritano tuvo algo que no tuvieron los otros dos, porque la escritura declara y está escrito que aquel samaritano fue movido a misericordia. Aquel vino y aquel aceite representa el Espíritu Santo. El mesón representa la iglesia donde siempre te invitamos. El mesonero es Cristo, es el Espíritu Santo. Él es el que quiere sanar toda herida, toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que hayas pasado en tu vida. Es lo que Él quiere hacer. Quiere sanar